La verdad es que aunque intentemos ignorar al diablo y la guerra espiritual, nunca podremos librarnos por cuenta propia, ni de él ni de ella. Saludos mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. En el video de hoy damos inicio a una miniserie titulada La Guerra Espiritual. Comenzando con su significado, analizaremos aspectos claves que nos ayudarán a comprender mejor su propósito y funcionamiento. También corregiremos algunas falsas doctrinas sobre este tema que han distorsionado su interpretación en la cosmovisión de muchos cristianos. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. La guerra espiritual, parte 1. En la epístola a los Efesios 6:12, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, advierte que estamos inmersos en una guerra espiritual. Vamos a leerlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. He optado por utilizar la traducción de la Reina Valera de 1909, o también conocida como la Biblia Antigua, porque se adapta mejor a lo que me gustaría explicar a continuación. A menudo escuchamos términos como potestades, gobernantes o huestes, pero no siempre conocemos completamente su significado y cómo se aplican en el contexto bíblico. Para los que estudiamos las Santas Escrituras, es importante entender estas palabras claves con la finalidad de obtener una interpretación precisa de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Cuando el texto que leímos antes menciona señores y gobernantes, las raíces de estos términos se encuentran en el griego antiguo cosmokrator. La palabra cosmokrator está formada del sustantivo cosmos, que significa mundo, y el verbo krateo, que significa gobernar o dominar. Juntas forman cosmokrator, que se traduce como gobernante del mundo o señor del mundo. El concepto cosmokrator es un epíteto que se refiere en este caso a Satanás. De manera que la lucha es contra el señor de las tinieblas. Estos cosmocratores son vistos como fuerzas malignas que influyen y controlan el sistema del mundo, mas no nos referimos al mundo físico, que pertenece únicamente a su legítimo creador, quien es Dios, sino solo al sistema que gobierna este mundo. Esta guerra espiritual en la que estamos involucrados todos los cristianos es la batalla de cada uno contra las fuerzas del mal y los adversarios de Dios que buscan socavar nuestra fe. Decimos que esta batalla es espiritual debido a que nuestros adversarios son de índole espiritual, o sea, los cosmocratores, y por ende solo podemos enfrentarnos a ellos usando únicamente un armamento espiritual que previamente se nos ha sido otorgado directamente por Dios para esto. Esto lo leemos en Efesios 6, 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un hecho que Dios nos ha equipado con un armamento especializado para pelear esta batalla. Enumeremos nuevamente el armamento: verdad, justicia, paz, fe, salvación, palabra de Dios y oración. Este arsenal es más poderoso que cualquier arma terrenal y además, como si ya fuera poco, es el mismísimo Dios quien nos prepara para esta batalla. Esto lo leemos en el libro de los Salmos 18:34. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Y más abajo, en el verso 39, dice: pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Por otra parte, tras revisar los resúmenes de muchos teólogos, se ha concluido que el tema de la guerra espiritual es muy controversial y genera una gran polarización. Por un lado, muchos cristianos aceptan la existencia de Satanás, pero no todos creen que éste haya declarado una guerra espiritual en contra de nosotros, pues este tema también puede generarnos temor cuando exageramos la amenaza del enemigo y subestimamos el poder de Dios, llevándonos a veces a preferir ignorar todo lo relacionado con esta guerra espiritual, aunque también debemos admitir que este no es uno de los aspectos más agradables de la fe cristiana, pero es extremadamente necesario conocer sobre este tema. La verdad es que aunque intentemos ignorar al diablo y la guerra espiritual, nunca podremos librarnos por cuenta propia ni de él ni de ella. Es crucial entender que todos los que ponen su fe en Jesucristo se ven involucrados en esta lucha y automáticamente se convierten en objetivos de los ataques del enemigo. Esto es inevitable y forma parte integral de la vida cristiana. No podemos esperar recibir solo las bendiciones de Dios sin experimentar la batalla contra los enemigos de Dios. El cristianismo nunca ha sido ni será una experiencia exenta de dificultades, pero aunque Satanás sea el archienemigo de Dios, esto no significa que sea su rival, ya que Dios no tiene rivales. Esto lo leemos en Isaías 45:6. Para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Sin embargo, Dios permite que Satanás ataque el reino de Dios, que ataque a lo sagrado y lo justo para cumplir con sus planes y glorificar su nombre como corresponde. Este principio ha sido evidente a lo largo de la historia bíblica. Un ejemplo destacado se encuentra en el Antiguo Testamento con José, hijo de Jacobo, a quien sus hermanos, influenciados por la envidia y nuestro adversario, vendieron como esclavo a los mercaderes medianitas. Pero posteriormente y por la soberana voluntad de Dios, José llegó a ser el gobernador del imperio egipcio, un cargo político de gran importancia bajo el faraón. José recibió autoridad y responsabilidad significativas en este imperio. Y cuando se reunió con sus hermanos después de estos eventos, recordemos las palabras de él que quedaron escritas en el libro de Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, el mayor de los ejemplos en las Santas Escrituras que ilustra los continuos ataques contra el reino de Dios es en nuestro Señor Jesucristo. Satanás continuamente lo atacó, influyendo en los maestros de la ley, los fariseos e incluso su propio pueblo,
Llegó al extremo de llevarlo a la muerte en la cruz, pero siempre con el consentimiento previo de Dios. Esto lo leemos en Lucas 4:12. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Por lo tanto, nosotros, como miembros del pueblo de Dios, también enfrentaremos los ataques del enemigo. Esto, queridos hermanos, constituye la guerra espiritual. El apóstol Pablo describe la vida cristiana como una batalla. En 2 de Timoteo 4:7 lo podemos leer. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él nos enseña que es un constante conflicto contra fuerzas opositoras y esto nos insta a estar preparados siempre, siendo conscientes de los tiempos para enfrentar las luchas cuando surjan. Pues como decimos en Latinoamérica, guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado. Ahora, también existen muchos cristianos que al hablar de guerra espiritual caen en el extremo opuesto de demonizarlo todo, viendo demonios en todas partes y atribuyendo sus problemas a influencias demoníacas. Consideran que cualquier dificultad o situación adversa es obra de un demonio. Sin embargo, esta actitud es tan problemática como negar por completo la existencia de una guerra espiritual. Algunos de estos cristianos actúan casi como exorcistas, tratando, reprendiendo y expulsando demonios y participando en prácticas que recuerdan más a sesiones de espiritismo que a un enfoque equilibrado de la fe cristiana. No obstante, al dar a Satanás y sus demonios una atención indebida fuera de las Escrituras, también buscamos soluciones que están fuera del alcance bíblico. Esto puede llevar a la percepción errónea de que los cristianos crean que no pueden combatir a Satanás con la armadura del Espíritu que Dios nos ha dado y que necesitan de un especialista. Y esto constituye un grave pecado del cual debemos arrepentirnos de inmediato, ya que implica menospreciar al Dios Todopoderoso y exaltar indebidamente a Satanás. Por tanto, es crucial que conozcamos a Dios a través de sus atributos, tales como su supremacía, soberanía y omnipotencia. Estos atributos proclaman que no hay ni habrá nadie como Dios, ya sea en el cielo, en la tierra o en las profundidades del abismo. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle que yo estoy desarrollando una serie en mi canal que explora los atributos de Dios. Usted la puede encontrar en mi lista de reproducciones, donde ya he publicado algunos videos y le recomiendo de todo corazón que la vea, porque conocer a Dios a través de sus atributos nos proporciona una comprensión profunda de quién es Él. Explorar estos atributos renueva nuestra vida devocional y nos protege de falso entendimiento. Vaya y escúchela. A medida que llegamos al final de la primera parte de esta serie, resumamos lo que hemos aprendido hasta ahora. La guerra espiritual es una realidad en la vida de todo cristiano y no debemos temer enfrentarla porque Dios mismo nos equipa y provee todo lo necesario para la victoria. Lo que Dios nos da es más que suficiente. No necesitamos recurrir a prácticas que no están en la Biblia ni depender de expertos para lidiar con estas batallas. Nuestro Dios, que conoce todas las cosas, no es sorprendido por nada y sabe exactamente lo que necesitamos para vencer al enemigo. Por esta razón nos ha dado una armadura espiritual que está hecha a la medida,
para combatir y vencer a los gobernantes de este mundo espiritual. Así está escrito y así será. Esto lo leemos en Apocalipsis 12, del 10 al 11. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Esta profecía de victoria no nos exime de librar batallas mientras estemos en este mundo y en su sistema. No debemos descuidar el deber de afrontarlas con valentía. Al contrario, esta profecía debe motivarnos a seguir peleando la buena batalla de la fe, como lo dijo nuestro hermano, el apóstol Pablo. Tenemos la seguridad y la promesa escrita de que si nos mantenemos firmes, recibiremos la corona de la vida. Esto lo leemos en Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Queridos hermanos, queridos amigos, en nuestro próximo video continuaremos explorando la guerra espiritual, analizaremos lo que no es la guerra espiritual y profundizaremos en el conocimiento de nuestro adversario y sus ayudantes. Les invito a estar atentos a mi próxima publicación, la cual espero subir pronto. Oremos a Dios para que nos dé revelación y que nos ayude a comprender cada vez mejor este tema tan crucial en nuestras vidas. Gracias por haber visto este video. Si le ha sido de bendición, por favor compártalo y dele a me gusta. De esta manera ayudarán que este mensaje llegue a muchas más personas. Además, me encantaría leer sus opiniones y preguntas en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse la segunda parte, que realmente promete mucho. Que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona, su servidora, Abby Lehner.